Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo 31 del libro de Números. Si recuerdas en capítulos anteriores, entre la partida del pueblo de Israel hacia su destino, ellos tenían que pasar por diferentes lugares. Entre ellos, tenían que pasar por territorio madianita. Recordemos que estos no dejaron que el pueblo de Dios pasara. El capítulo de hoy nos muestra cómo llega el momento de cobrar venganza, porque en aquel momento este pueblo no dejó pasar al pueblo de Israel. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 al 5. El Señor dijo a Moisés: haz la venganza de los israelitas contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moisés dijo al pueblo: armaos alguno de vosotros para la guerra, e id contra Madián, para ejecutar la venganza del Señor contra ellos. 1000 de cada tribu de Israel enviaréis a la guerra. Y así fueron dados los millares de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Es así como comienza entonces este plan de venganza contra los madianitas. Nadie debía estar ocioso. Si te das cuenta, todas las tribus habían enviado hombres para pelear. Si recordamos la experiencia de David en 2 de Samuel capítulo 11, verso 1, recordemos que la ociosidad es peligroso. Mientras David debía estar en la guerra, él estaba desocupado y Satanás se aprovechó de eso. Hoy tú y yo nos encontramos en una guerra espiritual. No podemos estar ociosos. Debemos involucrarnos de manera activa para pelear brazo a brazo contra el enemigo, para salvar las almas que él está arrebatando del reino de los cielos. Al luchar contra el enemigo debemos recordar dos cosas. La primera es que luchamos contra un enemigo vencido, que fue vencido en la cruz del Calvario. Y en segundo lugar, nuestras armas son más poderosas que las del enemigo, porque son poderosas en Dios, según 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué hizo el pueblo cuando llegó a Madián? Cometieron un terrible error. Notemos lo que registra el verso 9. Y los israelitas trajeron cautivas las mujeres madianitas, a sus niños, su ganado y todos sus bienes. Esto no fue bien visto por Moisés, quien en el versículo 14 dice que se enojó con los capitanes del ejército y con los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. Moisés les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Fueron ellas por consejo de Balaam las que llevaron a los israelitas a prevaricar contra el Señor en Peor. Por eso hubo mortandad en la congregación del Señor. Aquí hay un detalle interesante que quiero mencionar, y es que aparece Balaam nuevamente en escena. Recordemos que este fue nombrado por Balac para que maldijera al pueblo de Dios. Sin embargo, cuando profirió bendiciones en 3 ocasiones, el texto, lo último que supimos es que Balaam había regresado al igual que Balac. Pero ahora aparece Balaam y dice que Balaam, por consejo de él, las madianitas fueron las que llevaron al pueblo de Israel a pecar contra Baal, o mejor dicho, a adorar a Baal Peor. Adoraron imágenes, adoraron dioses, ídolos que habían en su corazón y le dieron la espalda a Dios. Y ahora Moisés se enoja severamente con ellos porque perdonaron a estas mujeres. ¿Sabes cuál era el temor de Moisés? Es que estas mujeres volvieran a cometer el mismo error que cometieron en aquel entonces, que indujeran al pueblo para adorar a sus dioses. Aquí hay un principio que tú y yo debemos tomar para nuestra vida espiritual. Nunca debemos dejar una raíz de pecado que quede en nuestra vida.
porque esa raíz va a brotar, va a germinar, dará su fruto, el pecado y finalmente la muerte. Por eso es que Moisés les dijo por qué las han perdonado. Tenían que raerlas de raíz para que ellas no vinieran luego para llevar al pueblo a la idolatría. ¿Qué raíz de pecado hay en tu vida en este momento? Que lo has dejado y sabes, tarde o temprano brotará y traerá terribles consecuencias a tu vida. Notemos otro elemento importante. Ahora llega el momento de distribuir el botín que se habían ganado. El versículo 27 dice, y partirás por la mitad el botín entre los que pelearon la guerra y toda la congregación. Es interesante que sin guerras no hay victorias. Y hoy en día nos encontramos en una guerra espiritual. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que la victoria está asegurada para nosotros, porque Cristo Jesús ya la ganó en la cruz del Calvario. Solamente debes mantenerte en pie ante el enemigo, pelear varonilmente contra el enemigo porque está queriendo atacar a nuestros seres amados y debemos luchar contra él. Y recuerda que la victoria está asegurada. Para finalizar, quiero llamar tu atención a lo que registra el versículo 23. Y todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y quedará limpio, bien que con el agua de la purificación ha de purificarse, y pasaréis por agua todo lo que no resista el fuego. Lo que estaba diciendo aquí Moisés es que todo el motín debía ser purificado. Pero ¿te das cuenta que debía ser purificado por el fuego? Esa es la propiedad que tiene el fuego: purificar, limpiar. Muchas veces nos encontramos en el fuego de la prueba. Posiblemente en este momento tú te encuentras en medio de una prueba difícil. Y como el fuego te quema, arde tu corazón. Pero recuerda que el fuego es para purificar. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, así las pruebas también nos purificarán a nosotros. Es por eso que en medio de la prueba debemos dar gracias a Dios. Y sobre todo debemos tener la seguridad que la prueba que estamos viviendo es con un propósito. Primera de Corintios 10:31 dice que no ha venido ninguna prueba que no sea humana. Juntamente con la dificultad, el Señor proveerá una salida, una solución para tu problema. ¿Cuál es el momento que estás pasando en este momento? ¿Cuál es esa prueba de fuego que tienes que sobrepasar y llevar adelante? No tengas temor. Recuerda que esa prueba es con un propósito y después de eso tú saldrás purificado. Tu fe será totalmente diferente. Así que en medio de la prueba, da gracias a Dios y pídele que te ayude a soportarla hasta el final. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar. Padre, cuán difíciles son las pruebas, cuán difícil es pasar por el fuego. Pero hoy tenemos la plena seguridad y creemos en tu promesa, que aunque pasemos por el agua, no nos ahogaremos, que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, porque tú estarás con nosotros. Al igual que estuviste con Daniel y sus compañeros en el horno de fuego, hoy tú también deseas estar con nosotros. Por favor, ayúdanos a permanecer firmes en tus caminos. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.